Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta tercera temporada de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Muy buenas tardes, compañeros, Nadia, Daniel, Cecilia, a quien ahora vamos a presentar, y a quienes nos escuchan desde aquí y desde el otro lado del Atlántico. Aquí les habla Gladys Avellaneda. Hola, Nadia. Hola Gladys, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Daniel. ¿Qué tal? Acá empezando un nuevo año, ya el tercero. Perfecto, muy contento. Ceci, bienvenida. Hola a todos, a todas y a todes. Gracias por hacerme un lugarcito en este programón. Bueno, dicho esto, Nadia, te escuchamos. Sí, bueno, dicho esto, vamos ante todo solidarizarnos con los trabajadores de la cultura y también con los periodistas de TELAM. Eso por un lado, Gladys, y por otro, bueno, más o menos la idea de este programa es tratar de compartir con nuestras y nuestros oyentes, bueno, de qué se trata nuestro programa, que muchos y muchas ya lo conocen, pero hay quienes recién nos están escuchando, y si bien es la tercera temporada, bueno, para nosotros es un volver a empezar siempre, ¿no? Sí. Nunca está recorrido totalmente el camino. Estamos siempre volviendo a empezar para poder recuperar todo aquello que quedó también fuera. En este programa vamos a tener una entrevista muy especial a Luis Felipe Capellín Corrada, que él es un director de cine documentalista, con él hablaremos. Vamos a contar también con una noticia muy importante que nos va a compartir nuestra compañera Soledad Luque Delgado, de la asociación Todos los Niños Robados Son También Mis Niños. Nos va a dar una noticia enorme, la escucharemos. También escucharemos a Adriana Fernández, que nos hablará sobre su columna y las expectativas que tiene como presidenta de la RMH Argentina para este año. Y contaremos también, por supuesto, con la participación de Daniel Campione, que nos hablará sobre Machado, y con Cecilia, que nos hablará también sobre su columna. Tenemos una columna nueva, y ella nos hablará un poco sobre la educación y podríamos llamarle las pedagogías revolucionarias de la Segunda República. Bueno, vamos a entrar dentro del mundo de las pedagogías. Así más o menos, Gladys. Bueno, bien, tenemos, antes de presentar a Luis Felipe Capellín Corrada, a quien vamos a entrevistar, vamos a dar una pequeña novedad que tenemos, que es, bueno, a quienes nos escuchan, a quienes les gusta el programa, a quienes nos siguen, si quieren colaborar con Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, en la descripción del video que tenemos abajo hay un link en el que pueden sumar un cafecito mensual para darnos una mano y para que esta propuesta siga adelante. Bien, lo presento a nuestro entrevistado, quien es director de cine documental, director documentalista, con el quien hablaremos de los cortometrajes El largo viaje de Marugina Castielo, que muestra la dura vida de Marugina y Esther Castielo, dos mujeres que vivieron de primera mano las consecuencias de una guerra tan incivil como cruel.
Muy buenas tardes, Luis Felipe, desde Memoria en Rojo, Amarillo y Morado te saludamos. Hola. Muy bien, buenas tardes. Sí, encantado de escucharos y de poder participar en vuestro programa. Gracias, Luis Felipe. Bueno, la verdad que desde hace mucho tiempo queríamos hablar con vos, pero bueno, han pasado bastantes cosas y hemos siempre pospuesto esas entrevistas especiales que nos debemos. Queríamos conversar con vos acerca del documental. Primero, bueno, un poco también, digamos, una amplia producción de documentales que tenés, todos en la línea de la recuperación de la memoria histórica y de todas esas historias que estuvieron silenciadas durante muchísimos años, que están silenciadas. Para nosotros es muy importante porque este programa de lo que trata es de recuperar historias desde el otro lado del Atlántico, pero también todas aquellas que quedaron atrapadas acá, desde este continente, desde Argentina particularmente. Entonces es una de nuestras tareas. Me gustaría que nos hablaras un poco sobre este documental, que sería 2 historias de Marugina y Esther Castillo. Así es. Antes de nada, quizás convendría explicar para vosotras mismas y para vuestros oyentes que yo luché contra el franquismo, luché contra la dictadura y hoy lucho contra el olvido, y que la lucha entiendo que es la misma, es decir, la lucha contra la dictadura es la misma lucha de hoy contra el olvido. Este documental, que realmente son 2 cortos, lo que pasa es que están unidos por los lazos familiares de estas 2 mujeres, que aunque en los últimos años apenas se conocían, se vieron, eran primas carnales, y cada una de ellas tuvo unas vivencias tremendas a causa de la guerra y sobre todo especialmente a causa de la posguerra. Aquí la guerra no se terminó con el grito triunfal del fascismo diciendo la guerra ha terminado. La guerra duró muchos años más, de hecho, hasta septiembre de 1975, y hay que recordar que el dictador murió en noviembre de 1975, como digo, hasta septiembre, el 26 de septiembre, fueron ajusticiados, fueron fusilados 5 jóvenes antifranquistas. Es decir, no solamente fueron los 3 años de guerra incivil, como vosotras decíais al principio de este programa, sino que fue una posguerra larguísima, tan larguísima de eso, desde el año 39, que acaba oficialmente hasta el año 75, en que mueren fusilados estos 5 antifranquistas. Y en todo ese tiempo, sobre todo en los primeros años, al final de la guerra, fueron muchas personas, muchos hombres, fundamentalmente los que acabaron en los montes intentando defender el gobierno legítimo que había sido elegido por el pueblo, el gobierno de la República. Esos luchadores, cuando vieron que la guerra estaba perdida, que se había acabado, ellos decidieron continuar esa lucha en el monte, y estas 2 mujeres, Castillo, Esther y Marugina, eran primas y sobrinas de un hombre que matan en el monte en el año 40, y de los 2 hermanos primos de ellas 2 que acaban aguantando en la lucha hasta el 27 de enero de 1948, en que a través de una delación son localizados y asesinados. Y estas mujeres, por el hecho de ser primas de estos hombres, a quienes prácticamente ni conocían porque eran mucho mayores que ellas, que apenas si los habían visto nunca, pues sufrieron todo tipo de vejaciones, todo tipo de represión, y eso es lo que se cuentan en estos 2 cortometrajes. Muy oportuno, sobre todo, bueno, por la fecha en la que fue presentado hace unos días. No quiere decir que haya sido producción estas fechas, pero bueno, siempre es importante reactivar
es esa memoria de en relación a la historia de estas mujeres y de todas las mujeres que fueron víctimas de la dictadura franquista. Yo recuerdo mucho que hace un año nosotros entrevistamos a Eugenia Castillo, quien trabaja con vos. A veces. Sí, efectivamente. Sí, es quien produce algunos de mis documentales. Es sobrina y nieta de estos guerrilleros de los que yo hablaba. Yo conocí mucho a su padre, murió hace apenas un año, era mi amigo, y él con 9 años, igual que hablo de estas mujeres, de Esther y de Marujina, él con 9 años fue torturado de una manera salvaje, con 11 años fue encerrado en un campo de concentración, con 13 años fue desterrado, expulsado de Asturias, se fue a vivir a Valladolid y por fin regresó con una amnistía que el fascista, se puede decir, vamos, sin ninguna duda, que el dictador determinó. Merced a esa amnistía pudo volver a Gijón y bueno, acabó viviendo aquí, acabó viviendo y muriendo, como digo, hace poco más de un año. Yo era muy amigo de este hombre, José Manuel, el padre de Eugenia, y a través de él conocí a Eugenia Castilla, que se incorporó a la lucha a su manera, contribuyendo de manera decisiva en esta ayuda, en este apoyo a las películas que yo estoy haciendo. Luis, mi compañero Daniel te quiere hacer una pregunta. Buenas tardes o buenas noches allá, Luis. Como queráis. Sí. Buenas tardes. Hay una memoria fuerte en España hoy con respecto a lo que fue la guerrilla y esta prolongada represión del franquismo, o ha caído un poco en el olvido, sobre todo... Mira, Dan. Sí. No, digo que lamentablemente ni siquiera cayó en el olvido, porque yo creo que nunca estuvo reconocida, es decir, nunca existió esa memoria. El franquismo, la dictadura, no solamente ganó una guerra militar, sino que mediante la represión acabó con cualquier atisbo de memoria democrática. Somos muy pocas personas las que peleamos, las que combatimos por mantener viva esa lucha y esa memoria. No, a mí me encantaría decir que sí, que hay una percepción, un sentimiento muy grande, pero no es cierto. Yo, de hecho, en muchas de las ocasiones, hablabais antes, el pasado 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer, pasamos estos 2 documentales. Yo este sábado, pasado mañana, voy a un pueblo de León, de la provincia de León, para pasar una película de la minería. Y en muchas de las ocasiones, cuando presento las películas, hay gente que va allí, aunque no está de acuerdo con ellas, y luego acaban, no voy a decir que insultándome, aunque en algunas ocasiones también, pero sobre todo planteándome que por qué pretendo reabrir las heridas que ya están cerradas. Y yo les insisto siempre que no es cierto. Lo que yo quiero precisamente es cerrar las heridas que aún permanecen abiertas. En España es el lugar del mundo, excepto Camboya, donde más enterramientos hay, sin saber dónde están quiénes son los hombres o mujeres que allí están enterrados, por qué, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una herida que continúa abierta y que solamente cuando se cierre la sociedad española podrá comenzar a vivir de una manera realmente democrática. Mientras tanto, no es ese el caso, y como digo, respondiendo a tu pregunta, Daniel, lamentablemente no existe, pero no existió nunca una memoria democrática que nos permita acabar con la impunidad, con la situación a la que nos vimos obligados a vivir, ¿no? Yo planteo siempre en los debates que se hacen antes de las películas o después, en todas las entrevistas que
que me hacen siempre, bueno, pedimos solamente reparación, justicia, verdad, no es nada grave lo que pedimos, no es una cosa inusitada o tremenda, no, son cosas muy sencillas, verdad, justicia y reparación, y ni siquiera eso a día de hoy, tantos años después, más de 80 años después, todavía siguen sin dárnoslo a familiares, a los amigos, las amigas de la gente que en su día fueron asesinados. Luis, una de las últimas preguntas, no sé si mis compañeros tienen alguna más para hacerte, pero sí, bueno, en esta línea de la Ley de Memoria Democrática, a mí me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esa Ley de Memoria Democrática y si vos notás algún cambio mínimo. Vamos a ver, algún cambio mínimo siempre hay. Creo que era Arquímedes el que decía, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Es decir, cualquier avance, por muy pequeño que sea, sirve. La ley de memoria democrática, antes ley de memoria histórica, luego memoria democrática, en mi opinión no recoge los mínimos exigibles, los mínimos que se necesitarían para cerrar esa herida de la que yo os hablo, pero sin embargo es un punto de apoyo desde el que podemos empezar a caminar. E insisto, cualquier avance, por muy pequeño que sea, sirve. Sin embargo, no es lo que necesita la sociedad española, no es lo que necesitaría una sociedad democrática, es decir, jamás se podrá vivir una democracia plena cuando las cunetas, cuando los cementerios civiles, cuando en la falta de memoria están tantas personas ausentes. Pero, insisto, quiero ser justo y esta ley de memoria es un punto de apoyo que sin ninguna duda es útil y lo que hay que hacer es profundizar más para que sea más útil. Así es, nosotros coincidimos en lo que plantea, sobre todo porque creo que a la ley de memoria democrática, entre otras cosas, le hace falta incluir lo que es la reparación y que verdaderamente se trabaje más para que se reconozca que fue un genocidio y digamos que se haga justicia, que se haga justicia sobre todo y que todas esas historias a manera de reparación sean contadas, sean exhibidas en algún lugar, un sitio especial. Eso, no sé, el tiempo siempre ha estado limitado, o sea, siempre se está esperando a hacerlo, pero nos pasa por encima, ¿no? Bueno, pero hay que pelear porque nosotros nos adelantemos al tiempo. Claro. Lo que sí te quería pedir a manera de cierre y por supuesto con una próxima charla con vos a profundidad para que podamos transmitir y compartir algunos otros trabajos que tenés que son historias muy importantes. Nos quisiéramos saber si hay algún sitio donde se pueden encontrar los cortometrajes, documentales, son un montón. Sí, son un montón. Hay algunos que sí que están en YouTube, pero hay otros, los de mayor duración. Vamos a ver, yo escribo en la prensa escrita desde hace muchos años. Yo tuve una militancia activa muy importante en la clandestinidad, en plena dictadura, y luego tuve el honor, la satisfacción de ser elegido en las primeras elecciones democráticas en Gijón, en mi ciudad, como concejal. Luego a partir de ahí yo dejé la militancia partidaria, nunca jamás la militancia activa, social, y entonces cuando escribía pensé que había una fórmula que sobre todo a la gente joven llegaba más que la escritura, que era el mundo audiovisual, y me adentré en este mundo pero sin conocer mucho de él. Y entonces empecé a hacer las películas y como decís, ya son bastantes, deben de ser, no sé, alrededor de 70 quizás, los cortometrajes y largometrajes de un tipo u otro, pero todos relacionados con la memoria, con las luchas obreras, con la voz
a quienes se las quitaron, tratar de dárselas, etcétera. Y entonces ahí no controlo todavía excesivamente bien el mundo de Internet, y entonces los largometrajes, las películas más largas, no me atreví a colocarlas en Internet, en YouTube, porque pienso que seguramente ahí la gente no las vería como debería o como yo me gustaría que se viesen. Entonces solamente coloco los cortometrajes, pero sí hay muchos cortometrajes, y poniendo en YouTube mi nombre, Luis Felipe Capellín, Luis Felipe Capellín Corrada, se pueden ver bastantes de esos documentales. Bueno, muchísimas gracias, Luis Felipe. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, y mucho ánimo en vuestro trabajo, que también desde aquí consideramos muy importante. Así que mucho ánimo, no decaer, y la lucha continúa. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Gracias. Bueno, continuamos ahora. Vamos a escuchar la columna de nuestra compañera presidenta de la RMH Argentina, Adriana Fernández. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencor. Que no se borren de la historia. Historias recuperadas de republicanos y republicanas. Adriana Fernández en Memoria en rojo, amarillo y morado. Rojo, amarillo y morado. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, con mucha alegría felicitar el comienzo de este nuevo año de Memoria en rojo, amarillo y morado, ya en su tercera temporada. La verdad que felicitar y agradecer mucho a Nadia, a Daniel y a Gladys por todo el trabajo que han llevado durante todo este tiempo, y este año que no va a ser fácil, porque está muy complicado en todos los aspectos, pero vamos a seguir con la lucha, vamos a seguir con las banderas en alto, y vamos a seguir contando todo lo que está sucediendo en España con la ley de memoria democrática, todos los avances, todos los retrocesos, y también desde mi columna hablar de las historias de republicanas y republicanos que han dejado la vida por defender los valores y por defender un gobierno legítimamente elegidos por el pueblo. Para esto también lo que desde la asociación les voy a pedir es que se suscriban, porque queremos seguir llevando la voz de la asociación a través de este programa, y sabemos que no es fácil, es un año económicamente muy difícil para todos, pero con un pequeño aporte, pequeñito, a lo mejor menos de lo que puede costar un cafecito, nos pueden ayudar a que este programa, que es tan valioso, pueda seguir en el aire. Así que ese pequeñito sacrificio para que todas las semanas este programa pueda entrar en sus casas y contarle las novedades que están sucediendo en España, acá, también a través de la querella, y seguir durante todo este año acompañándonos en este proyecto y en este proceso, buscando más memoria, verdad y justicia. Un abrazo enorme. Ahora vamos a escuchar nuestro primer tema musical de Escape, llamado Las Flores. Mira, niña, son más de las 3. Han llamado y sé muy bien quién es. Son demonios, vienen a por mí. Ponte a salvo, vendrán a por ti. Más de hispanos al amanecer. Asesinos que matan al no convencer. Porque no saben ver.
Los mataron por no renunciar a su lucha por la libertad y en cunetas sus sueños dejaron volar. Muchos miles cayeron después, con su sangre quisieron borrar, sin saber que a una idea no puedes matar. En los años de la represión, el silencio, los llantos y la humillación, como una maldición. No intentaron jamás comprender, solo hablaron las armas para enmudecer, porque no saben ver. Su intención siempre fue exterminar a todo aquel que pudiera pensar que en los genes del hombre está la libertad. Y obligados a nunca olvidar, para que vivan en la eternidad, gritaremos sus nombres a la adversidad. En las cunetas brotan las flores de las semillas de un mundo mejor. En las cunetas mueren las letras, en las cunetas persiste el dolor. Y ahora voy a contar el después. Nos mintieron con muy mala fe. Ya llegaba por fin la supertransición. Bajo supervisión. Los bancos, los jueces, los torturadores y los militares. La iglesia también se apuntó, por la gracia de Dios. Nos calzaron con su calzador, como jefe de estado al Borbón. Y el bichito franquista también se coló. Y ahora abunda en cada institución, en la prensa o en televisión, blanqueando el fascismo que nunca murió. En las cunetas brotan las flores de las semillas de un mundo mejor. En las cunetas mueren las letras, en las cunetas persiste el dolor. Sigue viva la bestia, 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 sigue viva la bestia aquí, 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 sigue viva la bestia aquí. En las cunetas brotan las flores de las semillas de un mundo mejor. En las cunetas mueren las letras, en las cunetas persiste el dolor. En las cunetas murió la cordura con balas de odio de la sin razón. En nuestra mente, en nuestros corazones, crecen las flores de un mundo mejor. En nuestra mente, en nuestros corazones, crecen las flores de un mundo mejor. Y ahora vamos a hacer una breve presentación de la columna de nuestra compañera Cecilia Samanes, que se incorpora a esta temporada de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, con su columna La educación es una cuestión política. Es maestranda en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad de Lanús, licenciada y profesora en Sociología por la UBA y analista programadora. Como docente, actualmente brinda educación popular en el Bachillerato Popular del barrio Rodrigo Bueno y se desempeña en diversos ámbitos, contextos y territorios universitarios, secundarios, docentes de la ciudad de Buenos Aires. Como investigadora, integra el Observatorio de Crímenes de Estado en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, y el Centro de Estudios de Genocidio en la UNTREF. Ha participado en varios proyectos de investigación en la UBA y la UNTREF y ha publicado artículos y coordinado mesas en jornadas de sociología. Muy bienvenida, Cecilia,
arranca tu columna, la educación es una cuestión política. Bueno, hola a todas, a todos y a todes. La verdad que estoy muy nerviosa. Voy a leer un poco para no perderme y mantener el ritmo del tiempo que tengo. La columna, quería contarles que va a constar, voy a hacer una presentación del micro. Va a ser un micro que vamos a estar cada 15 días, nos vamos a encontrar. Y teniendo siempre presente que la memoria reconstruye el pasado desde el presente que transcurrimos ahora, ¿no? En este sentido, vamos a analizar el proceso histórico de la educación en España a través de algunas trazas generales y con mucho interés reponemos el devenir de la educación previa, pero profundizando especialmente en el periodo de la Segunda República. Para ordenar un poco esas presentaciones, estos comentarios que vamos a hacer, estas investigaciones, el recorrido lo vamos a organizar en algunos ejes para ordenar ese análisis. Uno es el contexto político general. Esto da un espacio y nos permite ver el lugar de la educación en las políticas de gobierno en cada momento histórico, los objetivos, las luchas entre los diferentes actores, la situación económica y qué tipos de sujetos educados pretendían los gobiernos en determinado momento. A la par de este contexto político general están las políticas educativas propiamente dichas, son las líneas de las políticas públicas que van a acompañar las decisiones de ese contexto político en general. Es el armado estructural de la educación a partir de posicionamientos políticos. A su vez están las ideas pedagógicas, que son los lineamientos pedagógicos, es decir, los lineamientos educativos propiamente dichos, de los grupos hegemónicos y cómo se llevarán a cabo esas políticas públicas en educación. Pero también aparecen las pedagogías contrahegemónicas. También daremos cuenta de ello en este eje. Por último, el eje de la práctica concreta en el aula. Esto es cómo se reflejan esas políticas del contexto general, las políticas, los lineamientos estructurales de las políticas educativas, esas ideas pedagógicas en el trabajo en el aula, cómo el docente llevaba a cabo en el espacio áulico y en otros espacios también que se pretendían como espacios pedagógicos y de enseñanza y aprendizaje, de las diferentes ideologías en pugna. Por eso decimos que la educación es una cuestión política. Bien, por otro lado, lo que vamos a, estos ejes no quiere decir que están separados, sino que son concomitantes, están muy interrelacionados y no vamos a separar el relato, bueno, ahora estamos hablando del eje políticas educativas, no, va a aparecer en el relato esta mezcla de cómo se presentan estos ejes de análisis. Por otro lado, reconociendo que en el arte se construyen discursos dominantes, pero a la vez contestatarios, vamos a dialogar también sobre algunas películas que aparecieron y que hablan sobre la educación, que contextualizan políticamente determinados momentos educativos en la historia, en este periodo que vamos a analizar en el micro. Por otro lado, revisaremos la aparición y las propuestas de nuevas formas educativas, ¿no? Son aquellas formas educativas rupturistas con lo dado, reconociendo, por ejemplo, como la institución de libre enseñanza o las misiones pedagógicas, y también a la vida y obra, hasta donde podamos, de algunas educadoras y educadores que nos van a permitir analizar cómo creaban e implementaban esas nuevas formas rupturistas de las pedagogías nacientes. Muchas de esas pedagogías, bueno, lo adelanto, se siguen implementando en las escuelas actuales, no solo en la educación popular, sino también en lo que nosotros llamamos educación tradicional.
Bueno, quería también aclarar que en aquellos años Daniel me aportó que no solo hablaban de educación, sino de pedagogías. La educación vista desde Argentina y como la dialogamos los y las educadores, tiene que ver con el marco general de lo que se enseña y se aprende en un aula, y con esos lineamientos generales, donde las pedagogías es una parte de ese sistema educativo. Bueno, por eso hablo de educación y no solo de pedagogías. Bueno, por último, me despido con gran alegría de estar acá con ustedes. Es un placer estar en Radio Caput, compartir con Nadia, con Gladys, con Daniel. Un honor y un orgullo estar en este espacio que propone no olvidar y promover las disputas por la memoria. Hasta dentro de 15 días. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. Bien, ¿y ahora a quién vamos a escuchar, Bueno, Nadia? ahora vamos a escuchar 2 poemas dedicados a Antonio Machado, que fueron enviados. Bueno, uno es de autoría de Susana Maceira y la otra es una lectura también de Susana Maceira. Poesía realizada por mí, Antonio Machado. Olvido. Esta noche destemplada que me acerca soledades, recuerdo a Antonio Machado cuando decía: ay del pueblo que olvida su pasado. Y hoy aquí agregaría: la historia nos teje su entramado en este despertar ausente de vidas y corazones dormidos por no saber distinguir el presente que siempre está en su pasado. Y esta poesía de Antonio Machado. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Los poemas de nuestra compañera Susana Maceira. Ahora vamos a continuar con tu columna, Daniel. Qué bueno. Tu columna titulada Antonio Machado, hay en mis venas gotas de sangre jacobina. Bien. Una primera cosa que tendremos que explicar es el título de la columna. Es un verso de Machado que en realidad reza: hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Lo grabó Serrat en aquel long play dedicado a Antonio Machado a comienzos de la década de 1970. La alusión a la sangre jacobina es que Machado no era un militante, no era un hombre de partido, pero a medida que se instauró la Segunda República y avanzó el conflicto social y político en España, su poesía adquirió un sesgo político cada vez más marcado. Entonces, ya muchos años antes, en Campos de Castilla, Machado aceptaba, reconocía ese componente jacobino en el sentido de radical, de extremo en algún sentido, que él llevaba, pero con un matiz
no totalizador, no absorbente, entonces, pero mi verso brota de manantial sereno, ¿no? Una ambivalencia, un doble juego entre un espíritu reposado y un espíritu radical jacobino. ¿Cuál es la trayectoria de Antonio Machado como poeta? Él nace en 1875 en Sevilla y muere en Francia, en un pueblo llamado Collioure, al final de la existencia de la Segunda República, en febrero de 1939, después de la caída de Cataluña. Su tránsito por la vida, 64 años vivió, estuvo signado por una vocación absorbente, única, centrada en la producción poética. Hay trabajos en prosa también de Machado, quizás los más conocidos, sus 2 volúmenes de Juan de Mairena, un ficticio profesor de filosofía, pero son los versos, los poemas, lo que forma el núcleo de la obra machadiana. Quería leer un fragmento de un poema que se llama La Noria, que es de un libro de Machado relativamente temprano, de 1907, un poco más de 30 años tenía a esa altura. Dice así: la tarde caía triste y polvorienta, el agua cantaba su copla plebeya en los cangilones de la noria lenta. Soñaba la mula, pobre mula vieja, al compás de sombra que en el agua suena. La tarde caía triste y polvorienta. Y esa es un poco la vena poética de Antonio, una poesía que trae resonancias populares, en general sencilla de acompañar, relativamente fácil de comprender, y que abreva en las tradiciones de España, de diversas regiones de España. Él vivió parte de su vida en Andalucía, otra porción en Madrid, también estuvo en lugares de Castilla. Su tercer libro de poemas se llama justamente Campos de Castilla. Y ahí cabe una pregunta: ¿vivía Machado de ser poeta? ¿Esa era su dedicación exclusiva? No. Su ganarse el pan pasaba por ser profesor de secundaria, de segunda enseñanza, en particular de francés. Y ese ejercicio docente lo llevó a tener una existencia, no diría errante, pero sí con mudanzas dentro de la geografía española. Él vivió unos años en Soria, de allí Campos de Castilla, una pequeñita ciudad de provincia que era la capital de la provincia del mismo nombre, pero no pasaba de ser un pueblo. Allí conoció al primer amor de su vida, una relación muy particular, sobre todo mirada desde el presente, porque Machado conoce a Leonor Izquierdo, su primer gran amor, cuando Machado tenía 32 años y Leonor 13. Algo casi impensable para el presente. Sin embargo, mantuvieron una cálida relación que duró solo 5 años. Se casaron en 1909 y 3 años después Leonor muere a los 18 años víctima de tuberculosis, un destino lamentablemente muy común en esa época en que todavía no había una medicación eficaz contra esa enfermedad muy extendida. La muerte de Leonor lo deja Machado sumido en la tristeza durante varios años, y ese amor perdido se integra a sus versos de un largo periodo. Hay un poema, hay varios, pero quería leer brevemente un poema posterior a la muerte de Leonor, en que Machado escribe: soñé que tú me llevabas por una blanca vereda, en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules una mañana serena. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído como una campana nueva, como una campana virgen de un alba de primavera. Siempre ese sonido transparente, para decirlo de alguna forma, de la poesía de Machado. Luego él tiene
ya varios años después de haber enviudado, traba relación con Pilar de Valderrama, la segunda historia amorosa importante de su vida. La conoce en 1926 y esa relación torturada, clandestina, no consumada, le inspira también meritorias poesías, como una que dice: tu poeta piensa en ti, la lejanía es de limón y violeta, verde el campo todavía, conmigo vienes Guiomar, nos sorbe la serranía, de encinar en encinar se va fatigando el día. Y él habla de Guiomar y ella se llamaba Pilar. Para mantener la reserva o el secreto de la relación, le da un nombre poético que no se correspondía con su... Perdón, la indiscreción, pero ¿por qué era clandestino? Ella era casada. Oh. Y ella era católica. Y ella era muy conservadora. Tenía una relación... No tanto. No, esperá que te explico. Tenía una relación prácticamente quebrada con el marido, pero ella, cuando lo conoce a Machado y surge la idea de tener una relación, le plantea que lo que pueden tener es una amistad, porque ella no va a incurrir en infidelidad, en adulterio. Y Machado acepta esto y al parecer nunca consumaron la relación, si bien hablaban en términos de amor uno del otro. Y esto transcurrió durante 10 años. Se interrumpió en vísperas del golpe y de la posterior guerra civil, porque Pilar o Guiomar, que era católica y era conservadora, estaba informada del golpe, y entonces, como hicieron otros monárquicos o derechistas, cuando estaba por estallar, para que no los atrapara en Madrid, se fueron a Portugal. Y ahí no se vieron más. Machado se quedó solo, apostando a la República, comprometido con la defensa frente al golpe, y convirtiéndose en uno de los poetas de la guerra. Pero antes de eso, el 14 de abril de 1931, residiendo todavía en Segovia, Machado adhiere con entusiasmo a la proclamación de la República y escribe: aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza, cuando unos pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el ayuntamiento de Segovia, con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra República de la mano. Desde esa convicción republicana la sostuvo y la profundizó Machado cuando se produce la guerra, y su poesía se convirtió en un alegato contra el franquismo y en una elegía o en una defensa de quienes luchaban contra el atentado que se cometía contra la democracia española. Voy a cerrar con una de las más famosas poesías que Antonio dedica a la defensa de Madrid, esa instancia épica que tomó parte de la guerra. Solo voy a leer los 4 versos que este pequeño poema abarca. Madrid, Madrid, qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas, la tierra se desgarra, el cielo truena, tú sonríes con plomo en las entrañas. Muy bien, muy bien. La verdad que yo no conocía a profundidad la vida de Machado. Bien. Gracias, Dani. Gracias, Daniel. Bien, les voy a pasar una info de una actividad que va a estar en unos días. La CEACUA, que es la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina en el Estado español, invita a la proyección de un documental que se llama Las 3 muertes de Teófilo del Valle. El 24 de febrero de 1976, Teófilo del Valle se cruza con las movilizaciones obreras en Elda, Alicante, España. Un policía le dispara 6 tiros por la espalda. Fue el primer asesinato policial de la monarquía de Juan Carlos I. Un juez resiste la presión del poder para eliminar las pruebas que incriminan al policía.
un relato de la llamada transición por medio de la investigación que emprenden un padre, testigo de los hechos, y su propio hijo. En esta presentación de este documental va a estar el realizador, Manuel de Juan Navarro, y esto será el miércoles que viene, 20 de marzo, a las 17:45 en Uruguay 485, planta baja, Capital Federal. Lo auspician la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, la ARMH Argentina y la Asociación Argentina de Juristas. Bueno, y a continuación vamos a escuchar a Soledad Luque Delgado, quien desde Madrid ella es presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, y nos va a hablar sobre la querella que interpuso María José Picó el pasado 23 de febrero en los juzgados de Alicante para que se reabra la investigación sobre el robo de bebés, considerándolo un crimen del franquismo y en categoría de un crimen de lesa humanidad. La escuchamos. Buenas tardes, compañeras y compañeros desde Madrid. Estoy muy feliz de estar de nuevo con vosotras, con vosotros, en Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Muy contenta de continuar en esta nueva etapa que comienza hoy. Hoy os voy a hablar de un tema que nos genera mucha alegría, y es que por fin se ha interpuesto en el Estado español una querella criminal sobre el robo de bebés, considerándolo un crimen del franquismo y por tanto enmarcado en un contexto de delitos de lesa humanidad. Hasta ahora se habían puesto muchísimas denuncias, pero nunca querellas dentro de este contexto del que os estoy hablando. Es un paso importante, es una decisión muy valiente por parte de nuestra compañera María José Picó, una alicantina que para nosotras es el ejemplo de una mujer víctima de este crimen, una mujer valiente que ha sabido dar un paso importante y que abre un camino también al resto de las víctimas. ¿Dónde acabará esta querella? Pues no lo sabemos. Puede seguir adelante, puede que la archiven, pero en cualquier caso era necesario dar este paso y lo hemos dado. El crimen del que es objeto esta querella se enmarca en el robo de bebés que se perpetró durante toda la dictadura franquista y continuó hasta los primeros años de la democracia, bien por represión política, ideológica, moral, social y de género. Estos delitos, al producirse durante tanto tiempo, han ido pasando por diferentes fases o etapas, con diversidad de victimarios, tipología de víctimas, motivaciones y distintas formas de hacer las cosas, de producir este robo, lo que denominamos distintos modus operandi. En concreto, en la época en que desaparece la melliza de María José, los niños y niñas desaparecían de las clínicas y maternidades fundamentalmente, y les decían a las madres y familias que el bebé había fallecido. Este es el caso de nuestra compañera. Ellas nacen en el hospital de Alicante, María José y su hermana melliza, y la hermana melliza es la que desaparece pues a las pocas horas, ¿no? Diciéndole a la mamá que había muerto. Pero no olvidemos que la participación del Estado en estos crímenes siempre ha estado presente, aunque se produjeran en hospitales, en clínicas, siempre el Estado estaba en medio de estos crímenes, siempre ha estado presente, bien directamente, incluso con leyes y decretos en un primer momento, como a través del consentimiento, de la aquiescencia, posibilitando su continuidad con la participación de figuras de poder y autoridad de las propias instituciones del Estado y de la Iglesia.
haciendo caso omiso de estos crímenes. Y esto se refleja, y lo podemos ver muy bien, en estas escasísimas investigaciones que se han realizado y en su archivo masivo, ¿no? En la mayoría de los casos por prescripción. Sin embargo, nos encontramos ante delitos de derecho internacional que son imprescriptibles, como la desaparición forzada, que solo comienza a prescribir cuando la persona desaparecida aparece. Y tenemos informes de organismos de derechos humanos que así lo avalan. Por ejemplo, el informe de Amnistía Internacional de marzo del 2021, que se llama Tiempo de Verdad y Justicia, vulneraciones de derechos humanos en los casos de bebés robados, que expone que estos delitos podrían constituir un crimen de desaparición forzada y que el Estado tiene la obligación de investigarlo. También el informe de octubre de 2021 del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que afirma que el Estado tiene que realizar investigaciones exhaustivas y eficaces, más allá, y estoy citando literalmente, más allá del tiempo transcurrido de todos los casos, y para que la búsqueda e investigación de los niños y niñas desaparecidos pues no tenga que ver con un plazo de prescripción, ¿no? Sino que hay que garantizar su derecho a la identidad. Este plazo de prescripción solo empieza a contar a partir, y vuelvo a citar, a partir del momento en que se restituye la identidad de las víctimas. Y además los perpetradores de este crimen sean investigados, juzgados y sancionados de conformidad con la gravedad de los hechos. Por tanto, con esta querella no solamente se está denunciando un caso de robo de bebés, que ya es suficiente, sino también el modelo de impunidad mantenido por el Estado español, algo contrario al derecho internacional y a las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de defensores, ¿no?, de los derechos humanos. El seguir manteniendo políticas de impunidad que impiden la investigación de los crímenes que son imprescriptibles resulta incompatible con un Estado de Derecho. Es decir, queridas compañeras y queridos compañeros, el tema aquí fundamental, claro, no sabemos si esta querella va a ser archivada, no va a ser archivada, como previamente ha sucedido con miles de denuncias, pero sí es cierto que en esta acción judicial estamos dirigiendo el dedo y apuntando a personas con nombres y apellidos que estuvieron en ese momento en esos nacimientos, ¿no? Y que tendrían que dar explicaciones. ¿Lo va a permitir la justicia española? Bueno, está por ver, pero el paso ya está dado. Muy bien. Bueno, vamos a dejar, antes de despedirnos, un deseo de paz en el mes de Ramadán, paz para Palestina. Estuvimos en la conducción Nadia Mallorquín, Gladys Avellaneda, columnistas Adriana Fernández, Daniel Campione y Cecilia Samanes. Columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. En la producción, Nadia Mallorquín. Esto fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la RMH todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Caput. Salud y República.
la esquina iluminada de mi calle ven. No puedo comprender que nunca confesaras tu amor. Aquella noche eterna daba igual. Hoy te esperará este reducto de marfil y de hueso que soy. Me hiciste un gran favor, oh, nadie ha dado un paso por mí. Yo era una luz enterrada con puñados de cal. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad. Morir por ti sería un lento y bello final. Y no regresarás a mi corazón, no. Morir por ti sería un ambicioso final. Hoy te esperaré. Oh, dime a mí quién soy, qué soy. Y en el oscuro